Bueno, buenas noches a todas y a todos. Espero que al recibir este video se encuentren bien. Como siempre, les deseo al igual que todas sus familias. Y bueno, comenzamos hoy esta nueva semana con un módulo nuevo, que es el módulo 2, que trata de estructura atómica y tabla periódica. En la clase de hoy vamos a ver estructura atómica, ¿sí? En detalle, con un apunte de fondo que ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a buscar el apunte, ahí está en pantalla. Este mismo apunte les está llegando en un Word para que lo puedan tener ustedes aparte del video, lo puedan imprimir. Y arranca con el concepto de estructura atómica. Este primer texto inicial que está acá es el mismo, lo voy a explicar con el dibujo que hay abajo, ¿sí? O sea, esto mismo que ustedes ven acá, lo van a poder leer ustedes solos, pero va a ser la explicación que voy a dar con respecto a este dibujo que está en pantalla. Observen ustedes que este es un dibujo esquemático del átomo, de cualquier átomo, de un átomo genérico estamos hablando, ¿no? De un átomo en general. Es decir, todos los átomos están compuestos por esto que vemos acá en zona central. ¿Ven estos círculos rojos y celestes que están aglutinados en el centro del átomo? Conforman lo que llamamos núcleo del átomo. ¿Ven? Acá les marqué este conjunto de partículas que están en el centro, es el núcleo del átomo. En ese núcleo se encuentran dos tipos de partículas. Los protones, que están aquí. Tienen que voy a buscar el lápiz para escribir. Los protones y los neutrones. Se encuentran en la zona central como una masa compacta. Alrededor de este núcleo, todo lo que hay alrededor es espacio libre, espacio. En ese espacio circulan los electrones, que son también partículas. Partículas que, como ustedes pueden ver por el dibujo, son mucho más chicas que los neutrones y los protones. O sea que la masa del electrón es mucho más chica, 2000 veces más pequeña que un neutrón o que un protón, que son aproximadamente del mismo tamaño. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Estos electrones, vamos a borrar lo que escribí, estos electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, describiendo lo que llamamos órbitas o niveles de energía. Esas órbitas son espacios que recorren los electrones alrededor del núcleo. Los electrones están en constante movimiento, un movimiento de traslación, es decir, que se trasladan alrededor del núcleo, y un movimiento de rotación sobre su propio eje. Al igual que hacen los planetas alrededor del Sol, los planetas giran alrededor del núcleo y a su vez van rotando sobre su propio eje. Exactamente igual. Bueno, esto es un dibujo esquemático del átomo. Repito, en el texto que está acá, estoy describiendo lo que acabo de contar con el dibujo de fondo. Vamos a incorporar unos conceptos más que están en ese texto. Los elementos van a estar tabulados viene de tabla, en lo que llamamos tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos químicos, que seguramente la vieron en la secundaria, la vamos a desarrollar en la clase que viene. Pero dentro de la tabla periódica tenemos dos números importantes que nos facilita la tabla periódica respecto de cada elemento. Esos valores son los que conocemos con el nombre de número atómico y número másico.
número atómico y número másico. Ambos números, repito, figuran dentro del casillero del elemento en la tabla periódica, que vamos a verlo de dónde lo extraemos la semana que viene. Pero ya vamos incorporando esta información. El número atómico, que se simboliza con la letra Z, ¿ven acá? Número atómico con la letra Z, es el valor que indica en qué posición se encuentra el elemento en la tabla periódica. Ejemplo, acá al lado tenemos el sodio. El sodio se simboliza con las letras Na. Na es el símbolo del sodio. Cada elemento químico tiene un símbolo, algunos con una única letra y otros con dos letras, como en este caso el sodio. La primera se escribe en mayúscula, la segunda en minúscula. Para el caso del sodio, el número atómico, que dijimos que lo simbolizamos con la letra Z, para el sodio el número atómico es el 11. ¿Lo ven acá? El 11. Quiere decir que si yo miro la tabla periódica, busco el casillero número 11 y allí va a estar el sodio en esa ubicación. Otro número que vamos a encontrar dentro del casillero va a ser el número másico, que lo simbolizamos con la letra A, que para el caso del sodio, el número másico, que simbolizamos con la letra A, tiene un valor de 23. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esos valores? Dijimos, el Z es la ubicación en la tabla periódica y el másico surge de redondear la masa atómica. Van a ver que dentro del casillero del sodio va a decir masa atómica 23,0. Redondeamos 23,0 y pico a un número entero y nos da 23. Ese 23 es el número másico. Ahora bien, ¿para qué nos importa conocer el número másico y el número atómico? ¿Por qué nos importa conocer esos dos valores? El número atómico nos indica la cantidad de protones. El número atómico indica la cantidad de protones. Recuerden que los protones eran las partículas positivas que estaban en el núcleo. Y también nos va a indicar la cantidad de electrones. ¿Por qué ese número atómico, que es la cantidad de protones positivos que tiene el átomo, va a ser igual a la cantidad de electrones negativos que tiene el átomo? Porque el átomo en su totalidad es neutro. Si el átomo es neutro, quiere decir que la cantidad de partículas positivas son iguales a las cantidades de partículas negativas. Y de ahí damos como deducción que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahora bien, ¿de dónde sacamos, dijimos, el número másico? El A. El A lo sacamos de la masa atómica, ¿sí? Que para el caso del sodio, trabajando con números enteros, sería 23. Entonces, el Z, vamos otra vez al lápiz, el Z nos indica número de protones y número de electrones, que para el caso del sodio es igual a 11. El número másico es la sumatoria de protones y neutrones, el total de partículas que hay en el núcleo. Entonces, si al número másico le restamos el número atómico, obtenemos la cantidad de neutrones.
De ahí que podemos deducir que el sodio va a poseer 11 protones. ¿Por qué 11 protones? Porque el Z era 11 y me indicaba protones. Dijimos que el Z me indicaba protones y electrones. Así que si el Z es 11, tendrá 11 protones y también va a tener 11 electrones en sus órbitas. Y haciendo la diferencia entre el número másico y el número atómico, obtenemos el número de neutrones. Es decir, en este caso, 23 en este caso sería 23 menos 11 me da 12, que sería la cantidad de neutrones. El Z que era igual a 11, el lugar que ocupaba en la tabla periódica, que me indica protones y electrones. Y ahí tenemos la conclusión. El Z, que es el lugar que ocupa en la tabla periódica, me indica protones y electrones. El número másico, que en este caso es 23, la sumatoria de protones más neutrones. Le resto el Z y obtengo, vamos a ponerlo más prolijito, y obtengo la cantidad de neutrones. Y ahí tengo las partículas que corresponden al átomo de sodio. Esto que acabo de explicar, estas cuentas que acabo de hacer, están explicadas en esta parte del texto. Espero haber sido clara. Vamos a ver otro ejemplo más. Miren acá, el cobre. Acá tenemos el famoso casillero del cual hablaba yo hasta ahora, que son los casilleros de los elementos dentro de la tabla periódica. Acá está el nombre del elemento, acá está el símbolo, Cu, es el símbolo del cobre. Esto que está acá, vamos a buscar nuevamente el lápiz, este 29 que está ahí, corresponde al Z, es decir, la ubicación del cobre en la tabla periódica. El cobre va a ocupar el casillero número 29. Dentro de este casillero, este dibujo que está acá circular, no va a estar en el casillero. Esto está para algo que les voy a explicar. Pero sí en el casillero va a estar el nombre, ven acá, el nombre, el símbolo, el valor del Z, y esto que está acá, que en el casillero va a figurar como masa o peso atómico, que lo simbolizamos AR. AR es la masa o el peso atómico. Si nosotros hacemos lo siguiente, redondeamos este valor, redondeémoslo. ¿Cómo serían números enteros este valor? 63,5, estamos en el medio. Si fuera 63, un número inferior a 5, lo dejo en 63. En este caso, si fuera 63, y este número fuera un número superior a 5, y lo tengo que redondear, sería 64. Pero como no tengo 63,5, me tengo que fijar en el número que le sigue. ¿Qué número le sigue? Un 4. Un número inferior a 5. Entonces, redondear este número significa dejarlo en 63. Es decir, yo lo dejaría en 63. ¿Por qué? Porque es 63,54. El número siguiente al 5 es un valor inferior a 5, lo dejo en 63. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en esta torta que está acá, este esquema en forma de torta. Dice que hay átomos de cobre que tienen número másico 63. Y hay átomos de cobre que tienen número másico
65. Es decir, que lo que tienen de igual estos cobres es el número atómico 29. Pero algunos tienen más neutrones que otros. Este tiene 2 neutrones más que este. Por eso tiene el número atómico 65 y este 63. Este átomo de cobre es un 69% de abundante en la naturaleza. Es decir, lo voy a encontrar en un 69% en la naturaleza. Y este cobre, con número másico 65, va a estar en un 31% en la naturaleza. Del promedio de estos dos átomos de cobre, surge el más abundante. El más abundante es el promedio, me da 63,546. Por eso redondeando sacamos 63. Y obviamente 63, el número atómico 63, es el que corresponde al más abundante. Y con ese valor vamos a trabajar, porque es el que más abunda en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces siempre vamos a trabajar con el número atómico que surge de redondear la masa atómica. El valor más aproximado a esta masa atómica, ese va a ser el valor de A con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un número másico igual a 63. Acá tenemos a continuación una descripción. Decimos, observemos este cuadro. El símbolo del cobre es Cu. El número 29 corresponde al número atómico, ya lo habíamos visto, que se simboliza con la letra Z. Es el lugar que ocupa en la tabla periódica y corresponde a la cantidad de protones presentes en el núcleo. Considerando que el átomo en su totalidad es neutro, como ya dijimos, la cantidad de protones, que son las partículas positivas, es igual a la cantidad de electrones, que son las partículas negativas. Por lo tanto, este átomo también va a tener 29 electrones. AR, este valor que estaba acá, ¿se acuerdan que ya vimos? Corresponde a la masa atómica relativa, que es 63,546 gramos. Este valor surge de promediar los dos isótopos son estos elementos. Este cobre 63 y este cobre 65 se llaman entre sí me sale feo. Uy, horrible, borramos. Otra vez. Este y este se llaman entre sí. Vamos a ver si en cursiva me sale mejor. Isótopos. ¿Quiénes son isótopos? Estos elementos de cobre que tienen igual número atómico, pero distinto número másico. Este tiene número másico 65 y este tiene número másico 63. El promedio entre ambos es el que me da este valor de masa. Recién lo expliqué, ¿se acuerdan? Entonces, volviendo al texto. Esa AR me da ese valor, 63,546, que es la masa atómica expresada en gramos, y que surge de hacer un promedio, ¿ven? Surge de hacer un promedio entre los distintos isótopos y su abundancia. De ahí que sacamos que el isótopo 65 se encuentra en un 31% y el isótopo 63 en un 69% en la naturaleza. Al redondear el valor de la masa atómica, obtenemos el número másico. Entonces, redondeando esa masa atómica de 63,546, obtenemos el número másico 63,
es este el que vamos a utilizar para deducir la cantidad de neutrones. ¿Sí? Recuerden siempre que cómo sacábamos la cantidad de neutrones, ya lo expliqué antes, la cantidad de neutrones la sacábamos haciendo, feo, borro, la cantidad de neutrones, el lápiz, la cantidad de neutrones la hacíamos, ¿cómo la obteníamos? Al número másico le restábamos el número atómico y obteníamos la cantidad de neutrones. Otro dato que vamos a sacar, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene en la tabla periódica, es cómo se distribuyen los electrones en las distintas órbitas. Esto que está acá lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? No nos vamos a detener en eso ahora. Entonces, de lo que acabamos de exponer del cobre, ¿qué deducción sacamos? Que el átomo de cobre tiene en su núcleo 29 protones y 34 neutrones. ¿Por qué? Porque a 63 le restamos, ¿de dónde salió 34? Otra vez, ¿de dónde salió 34? 34 salió de restarle a A, le restamos Z. Es decir, a 63, que es el número másico, le restamos 29, que es el número atómico. Esta cuenta nos da 34. Por eso tiene 34 neutrones. Esto lo acabamos de deducir recién. ¿Sí? Ahora, también acabamos de deducir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Lo demás, lo de las 4 órbitas y la distribución, lo vamos a ver de electrones, lo vamos a ver la clase que viene. Bien, ahora, a continuación, tienen ustedes 3 ejercicios para poder practicar lo que acabamos de explicar. Los hacen ustedes en sus carpetas y la semana que viene, la próxima clase, los vamos a corregir. Yo les voy a dar la resolución y ustedes se van a hacer una autocorrección. ¿Está bien? Pero tienen que sentarse a hacerlo. Tienen que tratar de volver a ver el video, de escucharlo tranquilos, de leer el texto, que yo también les voy a mandar, y tratar de resolver los problemas. ¿Sí? No me los envíen al Classroom, ténganlos en su carpeta y la semana que viene les voy a mandar yo la resolución para que hagan autocorrección. Bueno, y hasta aquí lo que teníamos que ver hoy. Hasta acá. Vamos a volver a la pantalla. Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Espero no haber sido muy aburrida. Espero haber sido lo más clara posible. Y bueno, nos vemos con cualquier duda. Estoy en línea. Bueno, cariños para todos.